En la penumbra de templos discretos, entre símbolos enigmáticos y juramentos solemnes, se fraguaba algo mucho más poderoso que simples rituales, la idea de la libertad. A lo largo del continente americano, cuando las colonias se hallaban bajo el yugo de imperios europeos, surgió una fuerza silenciosa, casi invisible para la mayoría, pero decisiva en los acontecimientos que cambiarían la historia. Hablamos de la masonería, aquella red secreta de pensadores, políticos, militares y visionarios que, bajo un mismo ideal, contribuyeron a encender las llamas de las independencias americanas. La historia oficial suele hablar de héroes y batallas, de caudillos en el campo de guerra y proclamas vibrantes de independencia. Pero rara vez se nos muestra lo que había detrás, en las sombras, las sociedades discretas que sirvieron como espacios de encuentro para quienes compartían sueños de emancipación. Mientras los reyes europeos imponían tributos, restringían el comercio y limitaban las aspiraciones de los pueblos del Nuevo Mundo, en logias masónicas desde Filadelfia hasta Buenos Aires se gestaban planes, se compartían ideas y se forjaban alianzas que trascendían fronteras. ¿Quiénes eran aquellos hombres que juraban secreto bajo la escuadra y el compás? ¿Cómo influyó la masonería en la vida de personajes como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín, Benito Juárez o George Washington? Más aún, ¿fue realmente una fuerza organizadora de las independencias o simplemente una coincidencia que tantos líderes revolucionarios fueran masones? Lo cierto es que, en plena era de las revoluciones, la masonería proporcionó mucho más que símbolos misteriosos, ofreció un espacio de fraternidad, un lenguaje común y una red transnacional de contactos que unían a hombres de distintas colonias bajo un mismo propósito. Fue un terreno fértil para sembrar ideales de libertad, igualdad y fraternidad, valores heredados de la Ilustración y adaptados a la realidad americana. Este viaje histórico nos llevará a descubrir cómo, en medio de juramentos de silencio y reuniones secretas, se incubaron las semillas de los movimientos independentistas. Porque tras las proclamas y las espadas, había un pulso invisible que movía los hilos. La historia de la emancipación del continente americano no puede entenderse del todo sin comprender el papel oculto de la masonería. Y hoy, vamos a iluminar esas sombras. Para entender la relación entre masonería e independencia, es necesario remontarse al contexto del siglo XVIII. América estaba marcada por el dominio de España, Portugal y, en el norte, de Inglaterra. La administración colonial imponía restricciones económicas, jerarquías sociales rígidas y un control político casi absoluto. Sin embargo, las ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad, igualdad de derechos y soberanía popular, comenzaron a filtrarse desde Europa y encontraron en las logias masónicas un espacio seguro para su discusión. La masonería no era un movimiento militar ni político en esencia, pero sí una hermandad que reunía a hombres instruidos, influyentes y deseosos de cambio. En las colonias, estas logias funcionaban como refugios intelectuales, donde criollos inconformes con el poder peninsular podían debatir sin el constante ojo vigilante de las autoridades. Allí circulaban libros prohibidos, se traducían textos de filósofos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire, y se discutían modelos de gobierno alternativos. Uno de los primeros casos emblemáticos es el de las 13 colonias británicas en Norteamérica. Varios de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos eran masones, George Washington, Benjamin Franklin y John Hancock, entre otros. Las logias no solo sirvieron como centros de discusión, sino que también facilitaron redes de confianza que ayudaron a coordinar esfuerzos en la lucha contra la corona británica. De hecho, muchos símbolos utilizados en la naciente república, como el ojo que todo lo ve y la pirámide del dólar, reflejan esta influencia simbólica. En Hispanoamérica, la conexión se profundizó con figuras como Francisco de Miranda, quien fundó en Londres la Gran Reunión Americana, una logia dedicada específicamente a organizar la independencia de las colonias hispánicas. Allí se dieron cita jóvenes revolucionarios que más tarde serían protagonistas de la historia, como Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins. La masonería, en este sentido, no fue una simple coincidencia. Representó un espacio de articulación, donde conspiraciones podían desarrollarse con cierta protección y donde las ideas de libertad encontraban eco. No obstante, sería un error pensar que todos los masones estaban comprometidos con la independencia.
como en toda organización, existían distintos intereses y grados de compromiso. Aún así, es innegable que muchas de las mentes más brillantes y decididas de la emancipación compartían esta hermandad. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, no solo fue un líder militar, sino también un iniciado en la masonería. Su paso por Europa, donde entró en contacto con logias y pensadores, moldeó su visión sobre la independencia y el tipo de gobierno que debía surgir. Juró en el Monte Sacro de Roma liberar a su patria, un juramento que resonaba con los ideales de la fraternidad masónica. José de San Martín, otro gran protagonista, también estuvo vinculado a logias, especialmente en Cádiz y Londres, antes de emprender su gesta emancipadora en el sur del continente. Su pertenencia a estas sociedades le permitió acceder a redes de apoyo económico, político y militar que fueron cruciales para su campaña en el Río de la Plata, Chile y Perú. En México, la historia se repite con personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y más tarde Benito Juárez, todos relacionados con logias masónicas. La independencia mexicana tuvo un fuerte componente masónico, al punto de que en el siglo XIX la política del país estuvo profundamente marcada por la rivalidad entre logias de diferentes corrientes. Las logias, además, funcionaban como espacios de legitimación. Al ser sociedades discretas, sus miembros juraban lealtad y fraternidad, lo que generaba confianza en tiempos de traiciones y espías. Era más seguro conspirar bajo el amparo de un juramento que hacerlo en espacios públicos. Esta dimensión fue vital en un periodo donde cualquier intento de rebelión podía terminar en ejecuciones masivas. No debemos olvidar tampoco el simbolismo. Muchos líderes utilizaban símbolos masónicos como un lenguaje codificado entre ellos. Esto reforzaba la identidad compartida y el sentido de misión trascendente. Liberar a los pueblos no era solo una acción política, sino también un deber moral y filosófico. Sin embargo, más allá del misticismo, la masonería aportó algo más concreto: organización. En un continente fragmentado, donde cada colonia tenía intereses distintos, la red masónica ofreció un marco común. Permitió que las ideas circularan, que los líderes se conocieran y que los esfuerzos se coordinaran, aunque imperfectamente, hacia un objetivo mayor: la emancipación. La influencia de la masonería en las independencias americanas no se limitó al contexto local. También tuvo repercusiones globales. En primer lugar, demostró el poder de las redes transnacionales en un momento en que la comunicación y el transporte eran limitados. Los ideales de la Ilustración viajaron gracias a estas logias, conectando a Europa y América en un flujo de ideas que moldeó las nuevas repúblicas. En segundo lugar, la masonería ayudó a dar forma a los principios fundacionales de muchos estados americanos. Conceptos como igualdad ante la ley, soberanía popular y separación de poderes se reflejaron en las constituciones que emergieron tras la independencia. Aunque no todos estos ideales se aplicaron plenamente en la práctica, quedaron como aspiraciones que definieron el rumbo político del continente. Además, el triunfo de las independencias americanas inspiró a otros movimientos alrededor del mundo. Los pueblos sometidos en Asia y África observaron con interés cómo las colonias del Nuevo Mundo podían liberarse de sus metrópolis. De este modo, la masonería, al ser un vehículo de esas ideas, tuvo un papel indirecto en el despertar de otras luchas de emancipación. En el plano simbólico, la masonería consolidó su imagen como una fuerza ligada a la libertad y al progreso. Si bien con el tiempo las logias fueron perdiendo parte de su influencia política directa, su papel en los albores de las independencias quedó registrado en la memoria histórica. Finalmente, al unir a hombres de diferentes clases sociales y orígenes bajo un mismo ideal, la masonería mostró que la lucha por la independencia no era solo un asunto militar, sino también intelectual y cultural. Cambió la manera en que se concebían las naciones, introduciendo la idea de que éstas no eran posesiones de reyes lejanos, sino comunidades con derecho a gobernarse a sí mismas. La historia de los masones detrás de las independencias americanas nos recuerda que las grandes transformaciones no nacen solo en los campos de batalla, sino también en las ideas que se gestan en la sombra. Sin aquellas logias, sin aquellos encuentros secretos, quizá la emancipación habría tardado más o habría tomado otro rumbo. La masonería fue el puente entre la Ilustración y la acción revolucionaria, entre el pensamiento y la espada.
Hoy, al mirar atrás, debemos reconocer que la independencia de América no fue obra de unos pocos héroes aislados, sino el resultado de una compleja red de influencias, alianzas y sueños compartidos. Los masones jugaron su papel, no como titiriteros ocultos que controlaban todo, sino como facilitadores de un diálogo que cruzó océanos y generaciones. La reflexión que nos deja este episodio es clara: las ideas tienen poder, y cuando encuentran un espacio donde crecer, pueden cambiar el curso de la historia. La masonería ofreció ese espacio, y las independencias americanas fueron, en parte, el fruto de esas semillas. En un mundo donde todavía existen pueblos que buscan libertad y justicia, la lección de los masones es vigente. No se trata de sociedades secretas ni de símbolos enigmáticos, sino del valor de reunirse, dialogar y comprometerse con un ideal común. La independencia nos recuerda que la libertad nunca se concede, se conquista con pensamiento, organización y acción. Así, cuando volvemos la mirada a las sombras de las logias masónicas, no solo vemos símbolos y rituales, sino el reflejo de una verdad eterna: las revoluciones empiezan en la mente, y solo quienes se atreven a soñar en libertad son capaces de escribir un nuevo destino. Suscríbete para más contenido.